Dios te bendiga. Quiero informarles que estamos promocionando un devocional que lleva por título Citas con Dios. El escritor es el pastor Elías Betanzo, un hombre usado por Dios, un hombre que ha logrado impactar toda esta zona de Oaxaca, por esos lugares donde ha alcanzado a través de la palabra de Dios muchas almas para Cristo. Y él ha escrito este devocional, por lo cual te estamos motivando el día de hoy a comprarlo, adquirirlo. Un servidor, estamos para atender a tu petición. Ponemos a disposición aún poder enviarlo. Si te fuera imposible o difícil, solamente solicítalo a nuestros números de teléfono, ya sea de un servidor o de la oficina, y todas las personas que lo soliciten estamos para servirles. Tiene un costo de 250 pesos, pero vale la pena. Es una bendición tener un devocional cada día con Dios, y te invitamos a que seas parte y que juntos busquemos el rostro de Dios cada día, cada mañana. Gracias de mi parte, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hola, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Ministerios Torre Fuerte, Querétaro, esperando que estas alabanzas sean de bendición para tu vida, y te invito a que te puedas entrar en esa presencia de nuestro Dios en la intimidad de tu casa y que podamos disfrutar estos tiempos con nuestro Dios. Vamos a dar toda gloria a nuestro Dios. Eres principio y eres final.
Muy buenas tardes a todas las familias. Esperamos que te encuentres bien en casa, juntamente con todos los que te acompañan. Para mí es una bendición, es un gusto, es un honor poder compartir la palabra en este momento, esperando que sea de bendición a tu vida. Hoy quiero hablar una palabra que Dios puso en mi corazón acerca de la vida eterna. Pero antes quiero hacer una oración pidiendo la bendición de Dios a nuestras vidas y a todas las familias que nos escuchan. Que esta palabra pueda hacer una obra en tu vida, en tu corazón, en toda tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestra voz hacia ti, Dios, para pedirte, Dios, que tome nuestras vidas, Dios. Toma mi vida, Señor, que pueda transmitir esta tu palabra, Dios, bajo la bendición, bajo la dirección, bajo la guianza, pero también bajo la unción de tu Espíritu Santo, Dios, para que esta palabra haga lo que tenga que hacer en los corazones, en las vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No podemos hablar de este tema tan importante de la vida eterna que Cristo nos ofrece a todos, a cada uno, sin antes poder ir al libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro profético, muy hermoso, donde el profeta Isaías está anunciando la venida del Mesías. Está hablando de cómo Él vendría y todo lo que Él iba a pasar, todo lo que Él iba a sufrir, a padecer, por causa de la humanidad. Y todo esto fue por amor. Usted y un servidor lo sabemos, que Cristo Jesús dio su vida por amor. Nadie le quitó la vida a Él. Él la entregó por amor a usted, a un servidor y por amor a toda la humanidad. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Isaías. Los que tienen su Biblia y me pueden acompañar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 4. Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? Cristo. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escuche todo esto que acabamos de leer. Pongamos mucha atención. Todos estos son los beneficios que toda persona que cree en Jesucristo recibe al momento de creer que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre por causa nuestra. Pero no solamente todo esto. El libro de Isaías nos hace mención en el versículo 6, hablando de cuál era nuestra posición o cuál es nuestra posición antes de haber conocido a Cristo, o cuál es la posición de muchos que están escuchando esta palabra el día de hoy. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes? Todos nosotros, usted y un servidor, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué cargó Jesús en la cruz? El pecado de todos nosotros. Qué impresionante y qué hermoso es saber que alguien tomó tu lugar, alguien tomó mi lugar. Versículo 7 dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién contará de esa obra maravillosa? ¿Quién creerá a esta palabra en este tiempo? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Escucha el versículo 11. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cristo Jesús llevó el pecado de cada uno de nosotros. Solo necesitamos creer en esa obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estos días atrás, en México, al menos en nuestro país, se celebra, se recuerda, se hace una representación de lo que Cristo vivió hace cerca de 2000 años en la cruz del Calvario, dando su vida en rescate por la nuestra y por la de cada uno de los que hoy estamos escuchando esta palabra, y aún de los que no la están escuchando. Pero ¿qué después de esto? ¿Qué es lo que Cristo Jesús logró por medio de ese sacrificio en la cruz? Dice la palabra de Dios en el verso 11: verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Un servidor soy el fruto de esa aflicción de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, como hoy en día alrededor del mundo cientos de miles de millones de personas que han creído en el sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el gozo de Cristo, es el gozo de su aflicción. Cristo Jesús, estando colgado ahí en la cruz, sufriendo el dolor por aquellos clavos, por aquella corona de espinos, Él te miró a ti, Él miró a un servidor. Y eso para Él, al menos lo que dice aquí en este versículo, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Escucha esto. Cristo Jesús, al ver que cada día personas le entregan su vida a Cristo, que cada día personas lo reconocen a Él como su Señor, como su Salvador, como el dueño de sus vidas, eso trae una satisfacción como tú y yo no nos imaginamos a Cristo, ahí donde Él está sentado a la diestra del Padre ahora. Trae una satisfacción el ver que cada día personas se arrepienten de sus pecados, personas dejan su mala manera de vivir para acercarse a Cristo, para buscar en Él
esa salvación, para buscar de Él ese perdón de sus pecados, para buscar esa paz que el mundo necesita. El mundo, la gente, la humanidad, los seres humanos, necesitamos de esa paz que Cristo puede dar, que solamente se encuentra en Él. Y a través de esta palabra de la Escritura, quiero iniciar este mensaje de Dios esperando que sea una bendición a tu vida. ¿Cómo nosotros podemos lograr? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la vida eterna? Ya que ese fue el propósito de Cristo Jesús al ir a la cruz. Proveer salvación y vida eterna para toda la humanidad. El hombre sin Cristo, el hombre sin Dios está perdido. El hombre sin el conocimiento de la verdad vive por caminos equivocados, caminos errados. Pero cuando somos alcanzados por Cristo Jesús, empezamos a ver que las cosas no son como nosotros creemos o como nosotros pensamos. Nos damos cuenta a través de la palabra de Dios lo grande, lo hermoso, lo maravilloso que es conocer a Cristo. Y hoy quiero hablarte de cómo alcanzar la vida eterna. La Biblia enseña que después de esta vida hay una vida que es la vida eterna. Como también la Biblia menciona que habrá una condenación eterna para aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que no creyeron en su palabra, que no creyeron al Evangelio, al mensaje que muchas veces se ha predicado, que muchas veces se ha compartido. ¿Cómo lograr alcanzar la vida eterna? Para esto tenemos que ir a la palabra de Dios y darnos cuenta que es a Cristo Jesús, escúchame bien por favor, es a Cristo Jesús solamente a quien se le dio ese poder y esa autoridad por medio del Padre para dar vida eterna a todo aquel que crea en Él. Qué importante es que el hombre, el ser humano, reconozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador antes de llegar a ese momento de la muerte, antes de llegar a ese momento en su vida donde tenga que cerrar sus ojos y despertar en la otra vida. Para esto quiero compartir qué dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 17. Escuchemos bien, por favor. Y usted tiene su Biblia ahí, me está siguiendo. Gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 17, donde Jesús hace una oración por sus discípulos, por aquellos hombres que Él había escogido para que estuvieran con Él, para enseñarles todo lo que Él tenía que enseñarles, para que después de eso ellos volvieran a hacer lo mismo. Y así cada día más gente, más personas, más familias reconozcan a Jesucristo, reconozcan la obra de Cristo Jesús, lo que Él hizo realmente en la cruz del Calvario. ¿Qué hay después de eso? Capítulo 17 del Evangelio de San Juan dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Escucha bien, Dios el Padre a Jesús le dio potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra!
Y escucha el verso 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios? ¿Alguien puede glorificar a Dios por esta palabra, por esta verdad, cumpliéndose hoy en día en muchos corazones, en muchas vidas? Cada día más gente está creyendo en Jesucristo. Cada día más gente está acercando, corriendo a los pies de Cristo. Mucha gente que se ha cansado de vivir, se ha cansado de buscar en otros medios, buscando encontrar la paz y no la han encontrado. Mucha gente ha corrido con brujos, hechiceros, buscando en el ocultismo la paz, buscando la tranquilidad, pero eso no se encuentra en ninguna otra cosa. La paz, la salvación, la vida eterna solo se encuentra en Cristo Jesús, porque solo a Él se le dio ese poder y esa autoridad de parte de Dios el Padre. Voy a volver a leer este versículo porque es algo hermoso, es algo maravilloso. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna consiste en conocer a Cristo. Conocer ese amor, esa gracia, esa misericordia, esa verdad que hay en Él. En eso consiste la vida eterna, en creer en Cristo Jesús. Conocerlo a Él como el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Dice el versículo 4, yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entendemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y que Él ha existido desde antes de que todo esto que vemos, que ven nuestros ojos, existiera. Él ya existía. Él ya era Dios. Es verdad que vino al mundo en carne como persona. Nació de María, 100% hombre, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, para hacer la obra que Dios el Padre le envió a hacer. Por eso es que hoy nos gozamos en gran manera y celebramos la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nos gozamos en ello, porque muchos de nosotros, un servidor, tiempo atrás vivíamos lejos. Estábamos lejos de alcanzar estas promesas. Pero damos la gloria a Dios que un día nos alcanzó. Un día tuvo misericordia de nosotros. De un servidor como de muchos de ustedes que hoy están escuchando esta palabra. Vale la pena recordar esto. Que no se nos olvide que la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo, en conocerle a Él. Conocer a Dios es tener una relación, lograr alcanzar una relación
personal, íntima con Él, cada día. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios no es igual que creer. Mucha gente dice yo creo en Dios, pero no tiene una relación con Él. Mucha gente dice yo creo y sé quién es Cristo, pero no tiene una relación personal íntima con Él. La Escritura dice que los demonios también creen en Cristo, saben quién es, saben el poder que hay en Él, porque Cristo los venció en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los demonios creen y tiemblan, pero no tienen una relación. No pueden tener una relación con Dios, con Jesucristo. Como hoy mucha gente puede decir, yo conozco quién es Jesucristo. Sí, pero lo importante de este punto que estamos hablando es conocerle, porque en eso consiste la vida eterna. En eso consiste estar un día en su presencia y gozarnos de estar con Él por la eternidad. En eso consiste. Y hoy somos invitados, personas familiares que nos escuchan y que no han hecho un compromiso con Dios, un compromiso con Cristo Jesús. Quizás a ti te han hablado por mucho tiempo el Evangelio, algún amigo, algún familiar, algún ser querido se ha acercado y te ha predicado el Evangelio, pero siempre has rechazado, no has creído, has dudado. Yo te invito el día de hoy a que creas en la palabra, que creas en el Evangelio. Si es que algún día tú quieres estar en la presencia de Dios, necesitas creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, creer que esa sangre que Él derramó en la cruz fue para limpiar tus pecados. Es lo único que puede limpiar el pecado del hombre. Lo único que puede borrar el pecado, la maldad, la iniquidad en la vida del hombre, del ser humano, es la sangre de Cristo Jesús. No hay otra cosa. Es la sangre de Cristo, la única que puede limpiar tus pecados. Y hoy damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder escuchar esta palabra. Cristianos y no cristianos, si tú ya eres cristiano, afirma tu fe. Esfuérzate por mantener esa relación con Cristo. Si aún no eres cristiano, esfuérzate, preocúpate por buscarlo. Cristo Jesús ya hizo lo que Él tenía que hacer. Él hizo todo lo que el Padre le envió a hacer. Enseñó su palabra, sanó enfermos, sanó paralíticos, nos dejó ejemplos, nos dejó enseñanzas hermosas, para que no nos quedara ni la mínima duda de quién es Cristo. Conocer realmente a Cristo es lo que puede darte confianza, seguridad. Es lo único. Conocer a Cristo Jesús, escúchame bien por favor, es lo único que puede darte la confianza, que puede darte la seguridad en esta vida y en la vida venidera. Es lo único. No es la riqueza, no es el poder, no es la capacidad humana lo que puede darle confianza o seguridad. Es el conocer a Cristo, es el conocer su verdad, es el conocer su palabra. Eso nos da la plena seguridad. Y aunque estemos pasando en pruebas, en momentos difíciles, en momentos de escasez, en momentos de aflicción, hay algo dentro del cristiano, hay algo dentro de aquel que ha creído en Cristo.
hay una paz, hay una seguridad, hay algo dentro del cristiano, dentro del creyente, que le hace vivir confiado, que le hace estar seguro. Y ese alguien es Cristo, es su Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que Dios ha puesto en todo aquel que ha creído en Él y lo ha confesado con su boca como su Señor y su Salvador. Es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Si tú no tienes paz en tu corazón, no hay en ti esa confianza, esa seguridad, eres una persona que sufres, que vives atormentado, angustiado, deprimido, es tiempo de que te acerques a Cristo. Es tiempo de que vengas a sus pies. Él tiene poder y autoridad para sanarte, para curar esas heridas, para ayudarte a perdonar, para ayudarte a amar. Es Cristo Jesús. Y si tú quieres, hoy al final de esta predicación estaremos haciendo una oración de fe para todo aquel que en verdad quiera y tenga el deseo, la necesidad de tener a Cristo, reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Al final estaremos orando, dándote la oportunidad el día de hoy, porque mañana quizás pueda ser tarde. Mañana quizás pueda ser tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual puedes reconocer a Jesucristo como el dueño de tu vida. Recibir esa paz, esa confianza, esa seguridad. En el Evangelio de Mateo, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 10, nos cuenta este pasaje de la Escritura. Mateo capítulo 10, versículo 34. Esta palabra es muy hermosa, porque hay personas que han creído en Cristo Jesús, pero hay algo que los detiene. Hay personas que dicen: yo creo en Cristo y he tenido la intención, el deseo de acercarme a una iglesia cristiana, a un lugar donde se predique la palabra, pero tengo miedo. ¿Miedo a qué? Muchas personas tienen miedo. Si es hombre, tiene miedo a qué va a pasar, qué va a decir la esposa. Viceversa. Si es el esposo el que ha creído, dice: ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a decir mi esposa? Los hijos, ¿qué va a decir la suegra? ¿Qué van a decir los amigos? ¿Qué va a decir mi compadre? Es el compadre del alma donde, qué tiempos hemos vivido, pasado en la parranda, en todo eso que el mundo ofrece. Y muchos se detienen ahí por ese miedo, por ese temor. Pero yo te voy a decir algo de qué dice la palabra de Dios. Para que si en ti eso es lo que te ha detenido a acercarte a Dios, a acercarte a Cristo, hoy quites ese miedo, ese temor y te acerques a Cristo. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quién dice la Biblia que serán los primeros enemigos cuando creas que Jesucristo es Dios? Cuando le entregues tu vida, tu corazón a Dios,
los primeros enemigos que se levantarán en contra de ti son los familiares. Y te dirán, estás loco. ¿Cómo? ¿Cómo es que has cambiado tu religión donde te enseñaron tus padres, donde tus padres te dejaron? Sí. ¿Y qué de bueno que hemos recibido de una religión? Nada, porque en una religión no hay nada. Pero en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Cuando creemos en ese sacrificio que Él hizo en la cruz y de verdad le entregamos nuestro corazón, viene a nuestras vidas esa paz que Él da. Así es que, si fuera tu caso, el día de hoy, escucha esta palabra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aleluya. Gloria a Dios. Un servidor, voy para 30 años de que Cristo alcanzó mi vida. Yo recuerdo bien cuando inicié en el Evangelio. Fui rechazado, aborrecido por muchos familiares. Una de mis hermanas, que ahora está en Cristo Jesús, se reía, se burlaba de mí. Y de toda mi familia, ella fue la segunda a quien Dios alcanzó para la gloria de su nombre. Ahora ella sirve a Cristo, juntamente con su esposo y sus hijos. Porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios no miente. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Doy gracias a Dios porque Dios me ha mantenido en este caminar con Cristo Jesús. En medio de pruebas, de luchas, de momentos difíciles, pero para la gloria de Dios aquí estamos, predicando que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay perdón de pecados. Él es el que nos sostiene. Él es el que guarda nuestras vidas, nuestro caminar. Así es que no tengas miedo, no tengas temor de entregarle tu vida a Cristo Jesús, de reconocerlo a Él como tu único Dios. En ese mismo capítulo del versículo 28 del libro de Mateo dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Escucha bien. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Él, a Cristo, a Dios hay que temerle, no al hombre, no a las amenazas que puede haber de aquellos que te dicen: no creas en el Evangelio, mira, esto o aquello. No, hay alguien a quien debemos de temer. Y ese alguien es Dios. Porque Él tiene poder para destruir el alma y el cuerpo. Después de esto, al infierno. El infierno existe, el infierno es real. La Biblia habla, muchos pasajes de la Biblia nos hablan que existe el infierno. Para esto Cristo dio su vida en la cruz. Porque Él quiere que nadie se pierda, nadie perezca. Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento para darnos salvación y vida eterna. Este tiempo que estamos viviendo es tiempo de salvación. Es tiempo de salvación, iglesia.
es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de no callar, es tiempo de anunciar la venida de Cristo. A través de su palabra, a través del mensaje que podemos transmitir cada día. Es tan hermosa la palabra de Dios que nos invita a no tener miedo, a no tener temor. Tanto al creyente como al no creyente. La palabra de Dios nos invita a no tener temor, a no tener miedo, a creer plenamente en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En Primera de Pedro, quiero que me acompañes. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Qué hermosas palabras del apóstol Pedro. Y dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Escucha bien. Todos aquellos que hemos creído en Cristo somos guardados mediante la fe por el poder de Dios en Cristo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aleluya. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Escucha, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios? ¿Cuántos cristianos se gozan en este tiempo de prueba, de aflicción? ¿Cuántos cristianos realmente se gozan el saber que tu vida está escondida en las manos de Dios? Y aunque el cielo, la tierra sean conmovidos, sean sacudidos, aunque brame el mar, tu fe, tu confianza en Cristo está fuerte. Debemos de gozarnos y alegrarnos, porque Dios nos ha permitido conocerle, amarle, servirle. Es un privilegio ser cristiano. Es un privilegio llamarse hijo de Dios. Y esta palabra nos alienta, nos anima, nos fortalece y da por hecho. Versículo 8. Usted y un servidor amamos a Dios, amamos a Cristo, aun cuando físicamente no le hemos visto. Pedro en esta carta, en este versículo, da por hecho y dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. En Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay vida eterna. Decíamos al principio, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocerle. En conocer a Cristo. Conocer su amor. Descubrir cada día a través de su palabra ese amor tan grande de Cristo Jesús. La vida no será suficiente para entender ese amor tan grande. La vida eterna no sé si será suficiente para conocer y entender ese amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo pecadores, negando su nombre, negando su palabra, su gracia, su misericordia hacia nosotros, no se ha agotado. Él no se ha cansado de esperar el momento en que decidas amarlo con todo tu corazón, en que decidas entregarle tu vida, tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Él es el que tiene el poder y la autoridad cuando tú se le entregas a Él para cambiar y transformar tu vida, cambiar y transformar tu matrimonio. No es correr con el brujo, con el hechicero, a que nos haga una limpia, porque algo está mal. Es Cristo Jesús, el único que puede y que tiene el poder y la autoridad para bendecir tu vida. Es tiempo de volver tu corazón a Dios. Es tiempo de entregarle tu corazón a Dios. Si tú has rechazado el Evangelio, has rechazado su palabra, hoy es tiempo de que te vuelvas a Él. Porque mañana puede ser demasiado tarde para ti. Esta palabra nos dice, cuando nosotros amamos a Dios, aún sin haberle visto, hay promesas para nosotros. Y una de las promesas más grandes es la salvación de vuestras almas. En eso consiste la vida del ser humano aquí en la tierra. Que a través de Cristo Jesús logres alcanzar la vida eterna, la salvación de tu alma. Porque si no, de lo contrario, todo fue en vano. Todo fue en vano. Y no importa lo que hayas vivido, disfrutado, gozado, al final nada de eso tendrá valor. Nada de eso podrá llevarte a la vida eterna. Por eso es mejor, si es necesario ser afligidos por un tiempo, vale la pena. Vale la pena aguantar, vale la pena soportar. Vale la pena doblegar el orgullo, quitar la soberbia, poder amar de verdad. Porque si aún eso no lo podemos hacer en nuestra vida, aún conociendo a Dios, de nada nos puede servir. No podemos arriesgarnos, exponernos a que al final de nuestra carrera no entremos, no lleguemos a esa vida eterna que Cristo Jesús vino a proveer por medio de su sacrificio. Estas palabras que acabamos de ver en esta carta del apóstol Pedro son palabras poderosas. Él prometió una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros. Gloria a Dios. Una herencia que no envejece, no se deteriora, es por la eternidad. Yo quiero ir a la vida eterna. No sé usted, pero yo quiero ir a la vida eterna. Quiero seguir luchando
Quiero seguir esforzándome. Quiero seguir buscando cada día su presencia en Cristo Jesús. En el libro de Mateo, quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo. Y en este Evangelio de Mateo, a mí me encanta esta escritura, en el capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 9. La forma en que Jesús trabajaba cuando Él estuvo aquí en la tierra. La forma en que Él se movió. Cómo fue que llamó a aquellos hombres para que estuviesen con Él. Mateo capítulo 9, verso 9. Veamos cómo Jesús puede llamar a una persona. Dice aquí la escritura. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, el autor de este libro, del Evangelio de Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo Mateo? Sentado, cobrando impuestos. Mateo era un cobrador de impuestos en el tiempo de Jesús. Y un cobrador de impuestos no era nada agradable para muchos hombres de aquel tiempo. Eran odiados, aborrecidos. Porque muchas veces cobraban más de lo debido, o hacían cosas que no debían de haber hecho. Pero esa era una de ellas, cobrar más impuestos de lo que no se debía. Pero Jesús, pasando, de acuerdo a lo que relata este escrito, dice que iba pasando. Imagínate, nos podemos imaginar cómo iba Jesús pasando en aquel lugar, en aquella multitud. Ve a Mateo sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Qué es lo que me impresiona de esto? La actitud de Mateo. Y se levantó y le siguió. Él no dijo: óyeme, a ver, espérame. ¿Por qué quieres que te siga? ¿Quién eres tú? Oye, y mi trabajo y todo lo que tengo, ¿qué va a hacer de ello? Jesús le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido. Escuche, ¿quién estaba en esa fiesta? Publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, o sea, los fariseos se sorprendieron. ¿Cómo es que Jesús podía convivir, sentarse a la mesa donde había publicanos, había pecadores? Los fariseos se sorprendieron al ver a Jesús y a sus discípulos juntamente con ellos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¡Wow! Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¡Wow! ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cristo Jesús no vino a justos. Si tú que me estás mirando piensas o crees
que ya no alcanzas, que ya no tienes perdón de Dios, eso es una mentira del diablo. El diablo quiere que tú vayas al infierno. El diablo quiere que no te arrepientas. No importa qué pecado has cometido. Si tú te arrepientes hoy con todo tu corazón delante de Dios, Cristo tiene poder para perdonarte. Él no vino a justos. Los sanos no tienen necesidad del médico. Qué ejemplo tan claro y tan hermoso. ¿Quiénes necesitan al médico? Los que están enfermos. ¿Quiénes son los que necesitamos a Cristo? Los pecadores. Si tú reconoces que eres un pecador el día de hoy, Cristo Jesús te puede salvar. Hoy mismo puedes ser salvo por medio de tu fe en Cristo Jesús. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a un arrepentimiento. A eso vino Jesús. Esto es lo que leímos en un principio en el libro de Isaías. Como la palabra del profeta Isaías, después de cientos de años, por boca de Isaías vino a cumplirse. ¿Y de qué forma y de qué manera? Hasta el día de hoy. ¿Cómo es que la palabra de Dios es viva, es poderosa? Por algo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Hermoso. Hay un poder sobrenatural que fluye cuando nosotros tomamos la palabra de Dios. Hay un poder sobrenatural fluyendo que puede tocar lo más profundo del corazón del hombre, del ser humano. No importa qué tan duro esté, no importa qué tan dañado esté. La palabra es poderosa para sanar, para restaurar vidas, aún para dar vida después de la muerte. Cristo Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba, para demostrarnos que en Él hay poder, no solamente para sanar una enfermedad, no solamente para restaurar algo que está dañado, sino para dar vida. Qué hermoso es Jesús, qué hermoso es Dios. Es tiempo de salvación para todos los que creamos y aún para los que no creamos. En el libro de Efesios nos deja ver cuál es la condición del hombre, del ser humano que vive alejado de Dios. Aunque el hombre, la persona diga yo creo en Dios, aunque la persona diga yo conozco quién es Jesús, en este pasaje del libro de Efesios nos deja ver cuál es la condición del hombre que está alejado de Dios. Vamos a verlo en el libro de Efesios, capítulo 2. Este pasaje de la Escritura es algo hermoso, maravilloso. Dice que somos salvos por la gracia. Déjeme decirle que nadie, ningún ser humano alcanzará salvación por medio de sus obras. La salvación que es en Cristo Jesús es por gracia. Gracia es un regalo inmerecido, algo que yo no merecía, algo que usted no merecía, algo que yo no podía alcanzar, algo que usted no podía alcanzar, que solo Dios por su amor lo pudo haber hecho. Y dice en este capítulo 2, versículo 1, y Él nos dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida a vosotros? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Quiénes? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Escuche bien. No dice que éramos hijos de Dios, hechura de Dios, pero hijos estábamos lejos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aleluya, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, aleluya. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso a Dios? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Cristo? ¡Qué hermoso es Dios! ¡Cuán grande es el amor de Dios! El haber enviado a su único Hijo, a Jesucristo, para morir en la cruz, derramar hasta la última gota de su sangre, para perdón de mis pecados, para el perdón de tus pecados, para el perdón de los pecados de toda la humanidad entera. Solo Cristo pudo haber hecho eso, dar su vida en rescate por los pecadores. Él no tenía ningún pecado, no fue hallado pecado en él. Él no abrió su boca para defenderse. Él no tuvo que demostrar que Él era Dios. Sus hechos hablan mucho más. Cuando Él estaba en la cruz, aquellos hombres le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Tú que sanaste, sánate a ti mismo. Jesús no tenía que demostrar que Él era Dios. Su amor, su gracia, su manera de vivir mientras estuvo en la tierra fue testimonio vivo que hasta el día de hoy sigue. Qué hermoso es Dios. Este libro de Efesios nos deja ver nuestra condición de antes y ahora en Cristo Jesús. Tú y yo éramos hijos de ira. No éramos hijos de ira. Pero Él, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Él nos resucitó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Para que podamos entender, cristianos y no cristianos, el antes de una persona que está sin Cristo y el después de una persona que entrega su vida a Cristo. Aquí lo dice muy claro.
En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15. Esta es la victoria que Cristo nos da a través de su muerte en la cruz. El poder y la autoridad que Cristo le ha dado a todo cristiano. Aquí está, mira. Aquí está. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Alguien dele un fuerte aplauso a Dios por esto. Estando muertos, Cristo nos dio vida. Pero en esta carta a los Colosenses, Pablo nos deja ver algo más. Una vez que nos resucita, una vez que esa acta de decretos de pecados que había en contra de mí, en contra de usted, fue clavada en la cruz. Es la manera que Jesús exhibió y triunfó sobre todo principado y toda potestad, y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida. El enemigo no tiene autoridad sobre ti, cristiano. Él no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. Cristo te dio poder y autoridad para vencer al enemigo, para destruir toda fortaleza del enemigo, todo engaño, toda mentira del diablo que viene en contra de tu vida, a decirte que no puedes, a decirte que no vas a lograr a salir adelante, a decirte que no vas a poder permanecer. El enemigo está vencido, déjame decirte. El diablo no tiene parte ni suerte en tu vida. Cristo Jesús lo venció, los exhibió, y esa victoria Cristo te la da a ti. Para que en el nombre de Jesús puedas echar fuera todo aquello que venga de parte del enemigo. En el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios el Padre. Y así poder estar firmes. Así poder caminar victoriosos, triunfando cada día, triunfando cada día, siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que se entregó en la cruz. Tú y yo somos más que vencedores. Para que hoy te levantes con esa fe, con una actitud diferente en tu vida como cristiano, como hijo de Dios que eres. Y le digas a la vida, vamos adelante, vamos a luchar, vamos a seguir creyendo. No podemos dejarnos caer. Nuestra fe no puede decaer en el tiempo de la prueba, de la necesidad. Es tiempo de levantarnos fortalecidos en Cristo para seguir predicando que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Mucha gente hoy necesita escuchar esa palabra de Dios, esa palabra que Dios ya puso en tu boca. Suéltala en el nombre de Jesús. No tengas miedo a predicar el evangelio. Gente está creyendo, gente está siendo salva hoy, en este día, en este momento, por medio de la palabra de Dios. Levántate y predica a Cristo. Da de gracia lo que de gracia has recibido. En el nombre de Jesús. Primera carta a los Corintios. ¿Quiénes éramos nosotros? Ya lo miramos.
en el libro de Efesios. Éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero por su gracia ahora somos salvos. Y quiero recordarte estas palabras. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice este pasaje de la Escritura. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Qué dice? Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hace una pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, escucha bien, ¿qué escogió Dios? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aleluya. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escucha bien esta palabra. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Cristo Jesús. Aleluya, glorifica el nombre de Dios. Dale gloria a Dios ahí donde estás, en tu hogar, en tu casa. Dale gloria a Dios por esta palabra. Nos recuerda de dónde nos sacó Dios. ¿Quiénes éramos? Éramos lo vil, lo menospreciado. En otra parte de la Escritura dice que llegamos a ser como la escoria del mundo, el desecho del mundo, y por eso hoy estamos en Cristo Jesús, anunciando y predicando que Él es Dios, dando testimonio de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia que nos alcanzó, estando nosotros muertos en pecados, en delitos, en cosas malas, en pecados. Ahí Cristo extendió su mano, y ahora por medio de Él aquí estamos, para dar testimonio, para dar gloria a su santo y bendito nombre, por esa obra maravillosa que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Voy a ir cerrando este tiempo, pero no sin antes hacer una oración y dar una oportunidad a las personas que nos ven,
que han escuchado este mensaje, que no le han entregado su vida a Cristo. Si después de haber escuchado esta palabra, el Espíritu de Dios ha redarguido tu corazón y tú te preguntas ¿cómo puedo entregarle mi vida a Cristo? ¿Cómo puedo hoy darle mi vida, mi corazón a Jesús? En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8. Versículo 6, voy a leer el 6, 2 versículos. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacerlo subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Escucha bien. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Serás salvo. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere, ¿qué dice la Escritura? No será avergonzado. Esto es palabra de Dios, palabra viva, palabra de poder. Así es que en este momento yo quiero hacer una oración. Y en esta oración quiero dar la oportunidad. Y si tú que has escuchado esta palabra, esta predicación, quieres hoy entregarle tu vida a Cristo, levanta tu mano ahí donde estás y reconoce que eres un pecador, pero que hoy has entendido que Cristo Jesús no vino a justos, Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Cristo Jesús no vino a justos, sino a pecadores, a llamarnos a un arrepentimiento para darnos vida eterna. Levanta tu mano en este momento y dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco que hay pecado en mi vida. Quizás hay odio, hay rencor, hay mentira. Quizás has robado, no sé si has matado o has hecho cosas indebidas, incorrectas. Cristo Jesús está ahí cerca de ti para darte ese perdón de pecado. Y una vez que tú lo reconozcas a Él, todo ese pecado, toda esa maldad en Cristo Jesús es borrado. Dile: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Desde el momento que tuve uso de razón hasta el día de hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida a ti. Te entrego mi corazón a ti. Tómalo. Quiero que seas tú, Señor, el dueño de mi vida. Quiero que seas tú quien tomes el control en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser. Sé tú el dueño de mi vida. En Apocalipsis capítulo 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Wow. Hoy abre tu corazón y dile: Señor, ven a mi corazón. Sé tú el dueño de mi vida.
Quiero caminar contigo. Quiero que estés cerca de mí, Dios. Quiero alcanzar la vida eterna a través de conocerte, a través de conocer ese amor que hay en ti, ese amor que derramaste en la cruz del Calvario al dar tu vida por mí. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Hoy te reconozco como el dueño de mi vida. Toma mi vida, Señor. Dile, vamos, dile, Señor, toma mi vida. Te la entrego a ti, Dios. Te necesito. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu amor, Dios. Y esa paz de Dios vendrá sobre tu vida si tú has creído. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que tú me has dado para predicar sea de bendición, de edificación y de exhortación para muchos días. Los que estamos dentro en tu camino y los que están fuera y que están por llegar, Dios, alcánzalos y bendícelos en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esa oración de fe, tú eres un hijo de Dios. Esfuérzate a seguir buscándolo, a seguir buscando cada día de Él, conocerlo, hasta que podamos llegar a ese conocimiento pleno de toda su verdad en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, por este mensaje y por la vida de cada persona que ha escuchado esta predicación. Que tu palabra, tu poderosa palabra, tu poderoso Espíritu Santo obre en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones para salvación y vida eterna a cada uno de ellos. Padre, bendice a todas las familias, bendice a toda tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias. Muchas gracias. Amén.